juicio de las naciones. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, la primera generación de seres humanos que va a entrar a habitar al milenio son todos salvos. Pero de ahí en adelante, todas las generaciones que vengan de ahí hasta el final del milenio van a ser seres humanos sin salvación y que van a tener que ser salvos. ¿Se entiende eso? Además, otra cosa que es importante, el milenio es una restauración del planeta que, a pesar de toda la degradación que ha sufrido a lo largo del mal uso que la humanidad ha hecho de los recursos, pero principalmente por los juicios que van a haber durante esos 7 años, el planeta va a quedar muy diezmado, pero no va a ser destruido, va a ser restaurado, ¿cierto? La humanidad va a adquirir fisiológicamente lo que la humanidad vivía, ¿no es cierto?, en el tiempo prediluviano. Cuando Adán y Eva caen, ¿no es cierto?, ellos son expulsados y comienza la época de la caída del pecado, y desde ahí hasta nuestros días, y eso significa que todos los seres humanos que nacieron después de Adán y Eva en adelante, todos ellos, por supuesto, que heredaron el pecado y eran mortales. Pero, ¿cuál era la característica? Vivían muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. ¿Se acuerdan? La persona que más vivió fue Matusalem, que significa en el paleo hebreo, cuando él muera, ocurrirá. Y eso hace alusión al diluvio. Es decir, dentro de incluso su gracia y misericordia, el Señor dio casi 10 siglos, que es casi el tiempo que vivió Matusalem, para que hubiera arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento o el llamado al arrepentimiento no fue algo que solamente hizo Noé durante los 100 años que duró la construcción del arca. Estamos hablando de que durante esos 1000 años, las generaciones que nacieron en el planeta Tierra siempre tuvieron, ¿no es cierto?, un mensajero de Dios que los llamaba al arrepentimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que ocasionó el diluvio? El pecado que ya había llegado a niveles absolutamente abominables, ¿no es cierto?, como está ocurriendo ahora. Y entonces Dios, dentro de los juicios que estableció para la futura humanidad que partiría a partir de Noé, a contar de Noé, ¿no es cierto?, ¿cuál era uno de los juicios que caía sobre esta humanidad? De los muchos que habían. Dios le dijo, el hombre no va a vivir más allá de 120 años, ¿cierto? Entonces, esta humanidad mala, maldita, al punto que Dios tuvo que mandar el diluvio para destruirla, vivían 800, 700, 900 años, ¿no es cierto? Entonces, Dios dijo, el ser humano, de ahí en adelante, la nueva generación que vuelva a habitar el planeta Tierra, el tope va a ser 120 años. 120 años. Ahora bien, la gente del milenio va a recuperar esta condición prediluviana, es decir, van a vivir físicamente muchos años, pero obviamente, ¿no es cierto?, Dios dice que va a gobernar el Señor Jesucristo desde la Jerusalén terrenal, ¿con qué cosa? Con vara de hierro, un gobierno absolutamente justo, Satanás atado en el abismo, por lo tanto, el pecado que va a surgir en ese entonces va a provenir de la propia naturaleza caída. La misma naturaleza caída, preadámica, es la naturaleza que se va a generar en el milenio. ¿Ya? ¿Se entiende eso? La gente en el milenio no es que van a vivir y nunca van a envejecer, algo que quizás se me fue a mí. La gente en el milenio va a envejecer. Va a envejecer, ¿ya? No todos van a llegar a los 1000 años. Algunos morirán a los 700, ¿no es cierto? Va a haber muerte. Va a haber muerte. De causas, entre comillas, naturales, y va a haber muerte por causa del pecado. La pena de muerte va a existir en el milenio. En el milenio no van a haber cárceles. Tampoco dice la Escritura que va a haber muerte por cualquier pecado que el ser humano cometa. Obviamente, si Dios está gobernando con vara de hierro, va a haber un nivel estricto en relación a eso, pero no nos dice que por cualquier pecado el ser humano va a pagar con muerte. ¿Ya? Entonces, no van a existir juicios abreviados, ni nos ponemos de acuerdo. No. Todo eso va a estar en manos de la justicia de Dios, la justicia ejercida por nuestro Señor Jesucristo.
pero la gente va a morir igual, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el prediluviano? Es que el planeta va a estar perfectamente equilibrado ecológicamente, el gobierno va a ser perfecto, a diferencia del prediluviano que fueron los peores. Recuerden que Nimrod estaba en esa época, y por supuesto también Satanás desatado y suelto, ¿no es cierto? Incluso más activo que en esta misma época, ¿ya? Según lo que nos cuenta el libro del Génesis. Entonces, para que vayamos consignando cosas que son descritas en la Escritura. Entonces, ¿por qué es esto? Porque cuando hablamos, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 21 de cielos nuevos y tierra nueva, se está refiriendo a los mismos términos en el griego que para el cielo nuevo y la tierra nueva que hay hoy. O sea, para los cielos y tierra que hay hoy. Es decir, va a haber un planeta nuevo, tierra, donde dice que no va a haber mar, entre otras cosas. Y se va a llamar de verdad tierra, porque el planeta ahora se va a llamar agua, ¿no es cierto? Las condiciones geográficas que existen en el planeta hoy son producto principalmente del cataclismo diluviano, ¿no es cierto? Y del inicio de los trastornos que ocurrieron donde la atmósfera tuvo que absorber gran cantidad del agua que existía cuando Dios separa las cosas antes del diluvio. En fin, dice versículo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Recuerdan cuándo dejó de existir el cielo y la tierra que conocemos hoy? Antes del juicio del gran trono blanco, Dios dice que el cielo y la tierra desaparecen. ¿Ya? Por lo tanto, no hay cielo, no hay tierra, esto desaparece. No es como el milenio, que es una restauración, sino que aquí hay una destrucción. El apóstol Pedro lo registra muy bien en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 14. Recuerden que Isaías también habló de cielo nuevo y tierra nueva. En el caso de los profetas y del apóstol Pedro también, ellos carecían de la información que se nos revela a nosotros hoy por causa de este libro que estamos estudiando, que es el Apocalipsis. Cuando Pedro murió, pasaron varias décadas antes que Juan escribiera el Apocalipsis, por lo tanto Pedro nunca contó con esta información. ¿Estamos? Sin embargo, ahí está, 3 días al 14, él describe este evento de la destrucción del planeta Tierra, ¿ya? El hombre no va a destruir el planeta, Dios es el que lo destruye, ¿ya? Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Bien, ahí Pedro hace una mezcla entre el rapto y este tiempo final que estamos viendo. Recuerden ustedes, los escritores bíblicos carecían de mucha información al respecto. Ellos eran receptores de una revelación de la cual nunca entendieron completamente. Recuerden que el mismo apóstol Pedro dice que nosotros nos atengamos a los escritos del hermano Pablo, que son palabra de Dios también, pero hay algunas cosas que son difíciles de entender. Difíciles de entender. Hoy día nosotros tenemos toda la película y tenemos la revelación del Apocalipsis y tenemos, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos para ubicarlos históricamente en las etapas que corresponden. Entonces se está hablando de que los elementos van a ser desechos y la esperanza habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. No un cielo restaurado ni una tierra restaurada, sino que un cielo nuevo, una tierra nueva. La palabra nuevo ahí no significa, significa algo que solamente se ocupa en
el Antiguo Testamento una vez que habla de la creación que se traduce ex nihilo, es decir, de la nada. Dice que esto va a ser algo también como fue al principio, de la nada. Dios no va a ocupar los elementos de lo que destruye, sino que va a ser algo totalmente nuevo. Pero les llama también cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la Nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva, la Escritura nos muestra que son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces después dice en el versículo 2, y yo, Juan, capítulo 21, versículo 2, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿No es cierto? Eso es importante, una esposa ataviada para su marido. Por lo tanto, quienes componen o quienes viven o habitan en la Nueva Jerusalén necesariamente tiene que ser todos los redimidos, llamados la iglesia, ya que somos la esposa del Cordero. Ya vamos a ver cada una de esas cosas. Aquí es donde tenemos que integrar todo lo que hemos ido aprendiendo. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí ocupa la palabra hombre como humanos, lo que significa que en este cielo nuevo y esta tierra nueva van a haber humanos. Nosotros, ¿qué condición tenemos? Cuerpo glorificado. Cuando tú y yo seamos raptados o el Señor por medio de la muerte nos llame a su presencia, inmediatamente, por eso somos los bienaventurados de la primera resurrección, vamos a recibir, ¿qué cosa? Un cuerpo glorificado donde nunca jamás el pecado tiene lugar. Nunca jamás. Los humanos del milenio tendrán un cuerpo restaurado, pero caído moralmente y espiritualmente. ¿Estamos? Entonces, tenemos eso, pero acá habla de humanos. Nosotros somos y tenemos cuerpos glorificados. La palabra humano que se traduce aquí es de la tierra, que es lo mismo que la palabra Adán en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, son seres humanos. La pregunta, ¿qué seres humanos son estos? Recuerden que en el milenio, al final, ¿qué es lo que ocurre? Una gran rebelión, ¿cierto? Dice que como la arena del mar, pero no dice todo. De hecho, capítulo 20, versículo 9, 8 y 9. Termina el milenio, ¿qué sucede? Satanás es soltado y vuelve a hacer lo mismo, a engañar a las naciones. Y entonces significa, como dice acá, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero no son todos. ¿Por qué? Dice después, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento ¿de quiénes? De los santos. ¿Ya? Y la ciudad amada, y descendió de Dios fuego del cielo y los consumió. Entonces, no todos se van a rebelar. Muchos se van a rebelar y esos van a ir inmediatamente al lago de fuego cuando sean eliminados por el juicio de Dios en ese momento. No van a pasar por ningún tipo de trono blanco ni tribunal alguno, directamente al lago de fuego. Sin embargo, va a quedar esa humanidad, ¿no es cierto?, que no consiguió Satanás, ¿no es cierto?, engañarlos y resistieron a Satanás. Por eso es que en el versículo 21, en el capítulo 21, perdón, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuál es el tabernáculo? La nueva Jerusalén que descendió del cielo de Dios, que equivale al tercer cielo. Descendió del cielo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ya? Como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo, que muchas veces es mal utilizado y mal aplicado, ¿a quiénes corresponde? ¿A quién le está enjuagando los ojos de las lágrimas aquí Dios? ¿A ti? No, si nosotros tenemos cuerpo glorificado, ni lágrimas parece que hay en el cuerpo glorificado. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes fueron estos? Todos los que sobrevivieron la rebelión milenial, y que por supuesto la rebelión milenial fue terrible, terrible. ¿Ya? Y entonces, sí. Un momento, no me preguntes eso de la salvación, ya vamos a llegar allá.
Ya vamos a llegar allá, para que no pierda el punto. Estamos claros, esta gente va a recibir consuelo. Ellos fueron salvos, ¿no es cierto?, en algún momento de la historia de los 1000 años y resistieron a Satanás. No que perdieron la salvación, no que iban a perder la salvación, pero resistieron a Satanás. Recuerden que la Biblia habla en conceptos hebraicos. Los hebreos tenían una forma muy particular de escribir, a pesar que está traducido al griego, pero es un pensamiento hebreo. Los hebreos hacían una cosa, ellos escribían siempre así, y todo el que persevere hasta el fin será salvo, ¿no es cierto? Entonces, esto acá, y te dice, y tú guarda y cuida la salvación. No está diciendo que la va a perder, sino que está hablando, ¿no es cierto?, sobre la base de que efectivamente somos salvos y que esto nunca va a ocurrir. Es como lo que dice más adelante, cobarde, abominable, no van a entrar. Pero lo está diciendo ¿cuándo? Cuando ya está establecido el cielo nuevo y la tierra nueva. Se supone que no va a entrar nadie ya de esas características. ¿Por qué? Porque está diciendo acá que ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿ya? Estos que son consolados en este pasaje son todos los sobrevivientes de la rebelión milenial, que son seres humanos. Por eso es tan importante entender esto. ¿Por qué? Porque estos seres humanos, a diferencia de los que entraron al milenio, van a recibir, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, ¿no es cierto?, un cuerpo perfecto, pero como el que tenía Adán y Eva antes de la caída. Por eso es que en el capítulo 22 vuelve a aparecer el árbol de la vida, al que ahora sí esa humanidad va a tener acceso. El árbol de la vida no es para nosotros, no es para la iglesia. ¿Estamos? El árbol de la vida es para ellos. Las hojas, dice el árbol de la vida, serán para la sanidad de las naciones. La palabra nación nosotros la asociamos con países, pero la palabra nación en la Biblia significa etnias. No dice que va a haber una división política de naciones. Lo que dicen que todas las etnias existentes van a ser, ¿no es cierto?, cubiertas por estas hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. La pregunta es, ¿nosotros con cuerpo glorificado necesitamos sanidad? No. Por lo tanto, no podemos ser nosotros. Esta es la explicación a partir de la Biblia. Si cuando lleguemos al milenio, a la Nueva Jerusalén, me equivoqué y era la otra interpretación, la pechugaré en el momento, pero la otra es absolutamente imaginativa, no tiene paralelos bíblicos, ¿me entiendes? No tiene paralelos bíblicos. Entonces nosotros estamos hablando de lo que la Biblia nos está entregando. Aquí está hablando de naciones, está hablando de humanos, ¿no es cierto? Está hablando de que Dios va a consolar a estos humanos, ¿no es cierto? Cosa que ya no hace con nosotros. Porque te digo, cuando tú y yo seamos raptados esta noche o muramos y vayamos a la presencia del Señor, vamos a tener un cuerpo glorificado, y al cuerpo glorificado no se lo consuela. ¿Me explico? No se lo consuela. A los que se consuela son a los humanos. Tú y yo no vamos a recibir ese tipo de consuelo. Yo sí, que aquí todo hay sentimentalismo, pero ¿cómo si yo quiero sentarme en la falda de Dios? No. Y que Él saque los pañuelos y me seque. No, porque por eso vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Qué es el cuerpo glorificado? Significa que toda nuestra naturaleza caída sale y vivimos vidas perfectas, ¿no es cierto?, semejantes a las de Jesucristo. El cuerpo glorificado no necesita lo que necesita el cuerpo físico, bajo ningún punto de vista, pero es un cuerpo, ¿ya? Y ese es el que recibiremos nosotros inmediatamente. Claro, esto puede tener una aplicación de esperanza para alguien que hoy está sufriendo, pero no tiene una aplicación teológica correcta, porque este pasaje está escrito para los que sobrevivan de esta rebelión, que seguramente va a ser espantosa al final o después del milenio, cuando Satanás salga a engañar. ¿Estamos? Claro, lo que pasa es que ahí hay hay un vacío, ¿no es cierto?, en que nadie puede asegurar exactamente cómo va a ser la salvación. Pero, si me aplico a la Biblia, que va a ser gente pecadora, ¿no es cierto?, va a ser gente pecadora, y que la salvación nunca es por obra, tengo que entender que de alguna manera la gracia de Dios se va a tener que manifestar. Porque a lo largo de toda la historia, menos esa gente, el ser humano está en condiciones de pagar su salvación. Entonces, esos principios son los que se tendrían que aplicar y se tienen que aplicar a lo largo de toda la historia de la existencia humana. Y vuelvo a insistir, humana, porque nosotros ya fuimos, por eso es que es tan maravilloso a la generación que pertenecemos nosotros,
no solamente hemos sido salvos por gracia, en toda su esplendor, sino que además somos llamados los santos, los bienaventurados de la primera resurrección, porque recibiremos ese cuerpo glorificado y ese será nuestro estado por toda la eternidad. No variará nunca, nunca. ¿Ya? Por eso es tan importante entender qué es lo que es el reino de los cielos, ¿ya? Y qué es lo que es la Nueva Jerusalén. Y cuál va a ser la relación que la Biblia nos muestra de estos humanos con la Nueva Jerusalén. Versículo 5, capítulo 21, 5. Y al que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hago nuevas todas las cosas. Incluye su cuerpo, no el nuestro ya no varía, por eso es que esta palabra es para esa gente. Él va a hacer ahí nuevas todas las cosas, no va a ser una restauración milenial. Destruye el planeta, hace cielos nuevos y tierra nueva y crea una nueva humanidad. Una nueva humanidad. ¿Ya? He aquí yo hago todas las cosas nuevas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de qué cosa, del agua, de la vida. ¿No es cierto? Nosotros no necesitamos beber del agua de la vida porque ya somos cuerpo glorificado. Aquí no hay nada en este pasaje para la iglesia, todo para los sobrevivientes del milenio. Y dice, y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pregunta, ¿cuándo empezó a ser Dios tu Dios? Por lo menos antes que esto. ¿Cierto? Ya. ¿Desde cuándo somos hijos de Dios nosotros? A todos los que le recibieron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Saquemos de lado la predestinación, que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, pero pongámonos en el contexto histórico de cuando el Señor te llamó y en ese momento tú recibiste el Espíritu Santo, y entonces ahí comenzaste a ser hijo de Dios. No tiene que ver con esto. Nosotros ya somos hijos de Dios. ¿Ya? Bueno, y dice, pues los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago de fuego. ¿Dónde ocurrió eso? Estos mentirosos, estos que tendrán su parte en el lago de fuego, no son los que se presentaron ante el trono blanco 1000 años antes. Son los que se rebelaron 1000 años después. No hay juicio. Inmediatamente condena al lago de fuego. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, Isaías habla de esta nueva creación. Los profetas, sobre todo Isaías, hablaron abundantemente de esta nueva creación, así como también del milenio. Pero nos corresponde a nosotros en esta época, con la asistencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, reconocer cuándo es una cosa y cuándo es otra cosa. ¿Ya? Dice Dios con nosotros. En el estado eterno, nosotros, 1 Corintios 15, 25 al 28, vamos a entender lo que va a suceder, o mejor dicho, más que entender, vamos a ser notificados de lo que va a suceder. 1 Corintios 15, 22, 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, ahí tenemos al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Al igual que todos los
profetas haciendo varias apreciaciones que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Habla de que va a haber, de acuerdo a cada tipo de resurrección, ¿cierto? Las primicias, hay un orden, entrega, todo eso, pero también habla del fin. Y cuando habla del fin se está refiriendo a este fin de toda la etapa, ¿no es cierto?, que compuso el periodo, que todos los periodos, o como también es importante reconocerlo, las dispensaciones que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, hasta llegar a este punto en que el Hijo, que sujetó todo, se va a sujetar al Padre y va a volver Dios a tener el estado, por llamarlo de alguna manera, original, siendo un Dios trino, pero en una unidad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no es cierto? Recuerden que esta separación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es por causa del plan de redención. El Hijo vino a pagar la deuda, a redimir el pecado, a vencer a la muerte, a tener la autoridad legal para sacar a su pueblo del camino al infierno o al lago de fuego, ¿no es cierto? Y cuando Él se va, viene Dios en la forma y en la persona del Espíritu Santo y habita en quienes, en el pueblo de Dios, que somos sus hijos. Pero cuando estemos nosotros ya con cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Por eso dice que también que ya en esta nueva Jerusalén no hay templo. ¿Por qué? Porque hoy día el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Pero en ese entonces el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre van a estar en esa unidad y nosotros con cuerpos glorificados, ¿no es cierto?, ya no tendremos dentro de nosotros al Espíritu Santo. ¿Me explico? Con cuerpo glorificado. ¿Ya? Entonces está hablando de que todo va a ser sujetado y el último enemigo que es vencido es la muerte. Porque durante el milenio va a haber muerte. Por lo tanto, significa que ese enemigo todavía está vivo. Y lo vence. Aquí el Señor Jesucristo dice en el versículo 4 del capítulo 21, jugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor. Lo mismo que está diciendo Corintios. El último enemigo que se vence es la muerte. Por lo tanto, los seres humanos que vivan en la nueva tierra y en los nuevos cielos no van a morir tampoco. No va a existir pecado, no va a haber nada de eso. Y ellos dicen que, como va a salir en el capítulo 22, comerán del fruto del árbol de la vida. Nosotros no comeremos el fruto del árbol de la vida porque nosotros tendremos cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado. Nosotros estaremos en la Nueva Jerusalén porque nosotros, la iglesia, somos sacerdotes eternos de nuestro Dios, reyes y sacerdotes para siempre, para siempre. Capítulo 21, versículo 9 en adelante. Hasta el versículo 15. La descripción de la Nueva Jerusalén. Recuerden que la Nueva Jerusalén baja, dice, vi descender del cielo de Dios, primer cielo, la atmósfera, segundo cielo, el cosmos, tercer cielo, el lugar de Dios. De ese cielo desciende esta Nueva Jerusalén. No dice que la Nueva Jerusalén va a apoyarse o va a establecerse en los cielos nuevos y la tierra nueva. Puede que sí, o puede, como muchos piensan, que quede suspendida sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero la Nueva Jerusalén no es lo mismo que cielos nuevos y tierra nueva. Son dos cosas distintas. Ahora, desde el versículo 9 en adelante, va a describir todo acerca de cómo es la Nueva Jerusalén y no los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Estamos? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son
los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, tres puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces, tenemos que la imagen de la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, tiene características que son sumamente familiares para el apóstol Juan y también para nosotros. Se repite el número 12, hace mención a las 12 tribus de Israel, hace mención a los 12 apóstoles, cada puerta una tribu, cada cimiento el nombre de un apóstol. Por eso es tan importante entender por qué es que se rechaza, la Biblia rechaza completamente los ministerios apostólicos actuales. No hay nuevos apóstoles, así como tampoco hay nuevas revelaciones. Lo que dice la Biblia, lo que oísteis del principio, eso di. Lo que siempre la fe una vez dada y todos esos aspectos que son de carácter definitivo, nosotros tenemos que ser bien claros en decirlo. La palabra apóstol significa enviado en términos genéricos, ¿no es cierto? Y en un sentido todos nosotros cumplimos un ministerio apostólico. Pero el don o el estatus de apóstol como tal, ¿no es cierto?, no existe. De lo contrario, tendrían que haber muchísimos más cimientos en la Nueva Jerusalén con los nombres de todos los que hoy día se autoproclaman o son proclamados como apóstoles propiamente tal. ¿Ya? Eso que quede bien claro. Pero sin embargo, tenemos nosotros que esta Nueva Jerusalén tiene aspectos netamente israelitas, lo que significa que el pueblo de Dios, la nación de Israel, los conceptos que Dios le entregó a la nación de Israel desde el Jerusalén terrenal, no al revés, la Jerusalén del cielo. ¿Te acuerdan ustedes cuando Moisés recibe las medidas y las ordenanzas y la forma en cómo tiene que hacer las cosas? Era según el modelo del cielo, ¿ya? Entonces, todo lo que hay y todo lo que existe, ¿no es cierto?, es una figura de lo que existe en el cielo. Ahora, el versículo 16 en adelante. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Hasta ahí. Entonces tenemos una descripción detallada de la ciudad, que no es lo mismo que los cielos nuevos y la tierra nueva. La ciudad tiene características, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir que para el apóstol Juan son sumamente familiares. Todo lo que tiene relación con la figura de Israel, ¿no?, está representado acá. Hay los 12 cimientos, estas 12 piedras que son exactamente las mismas piedras que adornaban el pectoral del sumo sacerdote, y cada piedra representaba también una tribu. Por lo tanto, todos esos conceptos se mantienen por la eternidad, pero obviamente esto es la verdadera. La otra era una figura. Todo lo que existía en el ritual, ¿no es cierto?, de los israelitas era una figura, tal como lo dice el libro de Hebreos. Dice que la ciudad en el versículo 16 se haya establecido en cuadro, y este nos da la idea de que es una ciudad más bien de carácter cúbico. ¿Ya? Eso es lo que se da a entender. Dice que su anchura, su altura son
iguales y tienen 12.000 estadios cada una de las medidas. Ahora, la medida de estadio no es en relación a un concepto de metros cuadrados, sino que es una medida lineal que corresponde a 180 metros. Por lo tanto, la multiplicación de 12.000 por 180 da más o menos 2.300 kilómetros, lo que significa que más o menos de aquí a Iquique, para arriba, para abajo y para el lado, un cubo de ese tamaño es el tamaño de la Nueva Jerusalén. ¿Ya? O sea, da medidas físicas, da medidas físicas. Esta ciudad gigantesca va a descender del cielo de Dios, ¿no es cierto? Y o se va a suspender sobre los cielos nuevos, la tierra nueva, o se va a asentar. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas puede ser, porque lo único que dice claramente es que desciende del cielo de Dios. ¿Estamos? Ahora, la tierra obviamente en aquel entonces va a ser efectivamente tierra, como lo dije, ¿no es cierto? Porque no va a haber mar, y la palabra mar ahí no es solamente el agua salada, sino que habla de mar en términos de aguas generales, ¿ya? No se sabe si van a haber arroyo, cosas así, pero de alguna manera el cuerpo nuevo de la nueva creación, ¿no es cierto?, humana, va a requerir cosas probablemente distintas a las que hoy día un cuerpo humano necesita. Ese es un aspecto sumamente especulativo. Dice el versículo 22, y no vi en ella templo. Dentro de la ciudad no había templo. ¿Por qué? Porque toda la ciudad en sí es el tabernáculo de Dios, ¿ya? Toda la ciudad es el tabernáculo de Dios, por eso es que está cubierta de oro. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que el tabernáculo y el arca era de oro, ¿no es cierto? De oro. Por lo tanto, toda la ciudad es el tabernáculo, ya no hay templo y eso significa que hay acceso a ese tabernáculo. Y nos da otras características, dice que ahí no hay noche y las puertas siempre están abiertas. En la antigüedad, en las puertas de las ciudades amuralladas a cierta hora, antes que oscureciera, se cerraban. Aquí no va a haber noche, dice, y por lo tanto van a estar siempre abiertos, pero está haciendo alusión a la Nueva Jerusalén, no a los cielos nuevos y la tierra nueva. No sabemos si en los cielos nuevos y la tierra nueva va a haber día, noche, no dice. Pero sí dice que la Nueva Jerusalén va a tener estas características. Ahora, el versículo 24 dice, y las naciones, ¿se dan cuenta? La palabra ahí es etnias. Por eso es que, de acuerdo al relato bíblico, nosotros podemos inferir que se trata de estos seres humanos que sobreviven, que no se rebelan al final del milenio contra Dios, sino que pasan y son transformados cuando se le dice que yo hago nuevas todas las cosas. Eso significa que va a ser una humanidad nueva, probablemente semejante a la humanidad preadámica, donde solamente dos seres humanos, Adán y Eva, vivieron alguna vez como seres humanos perfectos sin pecado. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva no pecaban y seguían comiendo el árbol de la vida? Habrían sido probablemente como esta generación, como esta creación. Dios retira el árbol de la vida y ese árbol de la vida va a volver a aparecer en el capítulo 22. De ese árbol de la vida las naciones dice que también se alimentarán. Por lo tanto, eso no es aplicable a nosotros que ya tenemos cuerpo glorificado. A nosotros que ya tenemos cuerpo glorificado. Dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, está hablando de una nueva creación, así como hizo cielos nuevos, tierra nueva, hace una humanidad nueva. La humanidad del milenio no es nueva, es restaurada. Esta es una nueva creación. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. ¿Ya? Entonces, obviamente, nunca va a entrar porque no va a haber. Nunca va a entrar porque nunca va a haber. Y dice que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo aquel que alcanza salvación tiene que estar inscrito en ese libro. Por lo tanto, no va a haber nadie que no sea hijo de Dios. Dios dice anteriormente, Él será mi hijo y yo seré su Dios. Entonces, estas reafirmaciones son características del hebreísmo en que dice, nunca más entrará ahí.
pero es como una forma de exacerbar la pureza y no de decir que existe la posibilidad de que nosotros sacamos inmediatamente una conclusión para el otro lado del pensamiento hebreo. El hebreo escribe de esta manera para exacerbar la pureza, en este caso de la Nueva Jerusalén. Nosotros pensaríamos que, si dice que no va a entrar esto, entonces significa que va a existir. No, no es así. ¿Ya? Ahora bien, para terminar, hay algunos pasajes que nos hablan, por ejemplo, Hebreos 11, 8 al 10. Vamos a ver esto. De Hebreos 11, 8 al 10. Bueno, antes de Hebreos 11, recuerdan ustedes Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa del Padre? Esta, la Nueva Jerusalén es la casa del Padre. Nos está diciendo a los apóstoles y por consiguiente también a todos nosotros, cuando dice que voy y preparo un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo siempre. A ese, o sea, hay un lugar para ti como hijo e hija de Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Ya? En la Nueva Jerusalén. Y como vamos a tener cuerpo glorificado, nadie va a reclamar por la decoración ni ninguna cosa, a todos nos va a encantar y vamos a ser felices, nadie va a pelear. ¿Ya? Ni que no, mira, mi pieza es más chica, que da para el acá, que la otra le dio para allá, que esta da para el agua. Porque no hay ni mar. Con vista al mar, sí, esto claro, tiene que ser aquí. Dime. No, pues es que en el estado eterno no dice si va a haber reproducción de los humanos. Tú estás pensando en el milenio. No, pues en el milenio, no, pues que en el milenio los que sobrevivan van a ser los que no se rebelaron contra Dios. Esa rebelión que orquestó Satanás y que fueron como la arena del mar, dice que se fueron en contra del campamento de los santos. O sea que hubo una población que no se rebeló. Esa va a pasar al estado eterno y va a habitar el cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia. Claro, sí, cohabitamos. Sí, y en el estado eterno también. ¿No es cierto? Lo que pasa es que como el apóstol Pablo dice, hay unos que tienen carne de pescado, otros tienen cara de pescado, otros tienen cara de esto y acá y así, ¿no es cierto? Y otros tienen carne de esto. Son distintas formas, pero todas van a tener una cohabitación y un propósito, no va a haber una separación. Lo que pasa es que nuestra morada, ¿no es cierto?, no va a tener las características físicas de lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nuestra casa, una cosa así. No, ni en el milenio, ni en el estado eterno. Nuestra morada definitiva es la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Probablemente no, pero nombra reyes como gobernantes. Claro, por eso digo, o sea, todas esas son cosas que lo que nos dice, más que cómo se va a desarrollar, es que va a haber humanidad. Va a haber una humanidad. Así como hubo en el milenio, va a haber una humanidad. Pero entiéndase, la humanidad del milenio fue restaurada, pecadora, caída. La humanidad del estado eterno viene junto con la frase yo hago nuevas todas las cosas. O sea, es otra humanidad. La única humanidad a la que podemos nosotros asemejar en conceptos bíblicos es Adán y Eva antes de la caída. Pero sabemos muy poco de ellos antes de la caída. ¿Me entiendes? Entonces, pero por eso digo, o sea, hay personas que dicen que no, que todos vamos a tener cuerpo glorificado y que todo está acá. Pero la Biblia no dice eso. O sea, estoy tratando de ser sistemático y tratando de entender algo de lo cual ahora sí tenemos poca información y no tenemos ninguna punto de comparación en nuestra mente, pero la Biblia que está escrita para nosotros nos habla en términos que entendamos nosotros. El punto es que no sé si lo que yo entiendo hoy por rey es lo mismo que se entiende por rey allá. Porque, por ejemplo, Jesús tiene un principio que dice que en el reino de los cielos, ¿no es cierto?, los primeros serán los últimos y viceversa, y empieza y hace todo una exposición que atenta contra nuestra forma de pensar. Pero de alguna manera va a existir eso, eterno, exactamente. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, o sea, lo que nos dicen estos pasajes es que va a existir un cielo nuevo, una tierra nueva, con una humanidad nueva. ¿Ya? Porque la palabra que usa en el versículo 1 es humanos, o en el versículo 3 es humano. ¿Ya?
Hebreos 11, 8 al 10. Bueno, esa morada celestial que fue a preparar el Señor Jesucristo está en la Nueva Jerusalén. Es una promesa para la iglesia. Hebreos 11, 8, 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometido, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya, se está refiriendo, ahí está mezclando una serie de cosas, pero se está refiriendo finalmente a esa ciudad que era la esperanza abrámica también de la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Recuerden ustedes, nosotros somos en este momento como Abraham. Dios nos está diciendo que nos va a llevar a una Nueva Jerusalén. No sabemos exactamente cómo es, no exactamente muchas cosas, pero por la fe, no esa fe ciega, no, yo ni declaro, no, sino que la fe es lo que Dios está diciendo. Hay una Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Y yo fui a prepararte una morada. Y un día voy a venir y te voy a llevar. Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Pausa. Está describiendo quiénes van a habitar en la Nueva Jerusalén. ¿Puedes repetir el pasaje, por favor? Pongan atención. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Primera cosa, ángeles en la Nueva Jerusalén. A la, Sí. a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos? Nosotros, la iglesia. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Quiénes son esos? No. No. ¿Quiénes son? No. Todos los que, ¿a quiénes se les llama justos en la Biblia? A todos los que fueron salvos, nosotros somos justificados, pero a lo varón justo, ¿a quién se le dice así? A los santos del Antiguo Testamento. Ellos no son la novia, ellos son el invitado a la boda, ellos se alegran con la novia y con el novio, pero estarán ahí en la Nueva Jerusalén, ¿cómo dice? Hechos perfectos. Hechos perfectos, no sé cómo, es otra clase. Quizás también con cuerpo glorificado, no lo sé, pero hechos perfectos y en condiciones de vivir en la Nueva Jerusalén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Ya? También pues tienen que estar ahí, o sea, son considerados ahí. Claro. Pero tienen que estar de alguna manera ahí también. Yo creo, y aquí es una especulación personal, que pertenecen a esos justos, ¿no es cierto? Porque el concepto justo, porque la salvación en el tiempo de la tribulación también va a... Todos somos salvos por gracia, los justos del Antiguo Testamento también. Ningún ser humano, uno tiene que partir por un principio, un pilar gigantesco. Ningún ser humano es salvo por mérito. Nadie. Nadie se gana jamás la salvación. Hay personas que dicen, no, en ese tiempo de la tribulación tú te tienes que ganar la salvación. No, nadie se la gana. La gracia de Dios es siempre. Sin embargo, las formas, los procesos no son iguales. No son iguales. No es igual en el Antiguo Testamento, no es igual en el tiempo de la tribulación. El de la tribulación es muy parecido al del Antiguo Testamento. Desde mi punto de vista, están incluidos en las almas de esos justos. ¿Ya?
porque no pertenecen, tal como dices tú, a la novia. Si se puede llamar de alguna manera, y por favor, es una forma de decirlo nomás, los más afortunados somos desde la resurrección de Jesucristo, del establecimiento de la iglesia, hasta el rapto. Todos esos somos, que dicho sea de paso, es un periodo quizás, junto con el Antiguo Testamento, más extenso. ¿Ya? Y finalmente Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ya. Está hablando también de la Nueva Jerusalén ahí. Recuerden que el libro de Hebreos es un libro escrito, ¿no es cierto?, a hebreos para explicar la redención por medio de Cristo. Entonces va a incluir y incluye muchos de los aspectos judaicos, ¿no es cierto?, como explicándolos y contextualizándolos al proceso de la salvación por medio de Jesucristo. Bien, ya estamos en la hora. Yo sé que van a surgir muchas dudas y preguntas, pero más que eso pueden ser curiosidades, ¿ya? Cuando repasemos hay que quedarse con hechos que la Biblia nos dice, con situaciones que podemos entender para no perder el hilo conductor. Todo lo que es colateral y que no tiene una base para explicarlo bíblicamente, yo por lo menos lo omito, ¿ya? Lo omito.